Bien, les pedimos a los asistentes que tomen asiento. Enseguida me permito presentar al doctor Daniel Martínez Carrera. Él es investigador del Colegio de Posgraduados Campus Puebla y el día de hoy nos viene a impartir la charla Biotecnología de hongos comestibles, funcionales y medicinales. Su formación académica es egresada de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Además, tiene una maestría en Ciencias del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREF, en Jalapa, Veracruz, y un doctorado en biotecnología que se realizó como miembro del programa de formación de profesores del Colegio de Posgraduados. Él ha desarrollado diversas investigaciones, además ha sido apoyado por CONACYT como becario doctoral y en repatriación en el año de 1996. Entre las especializaciones, diplomados y cursos a los que ha asistido y nos ha compartido se encuentran entrenamiento sobre genética de hongos comestibles, entrenamiento sobre el cultivo de hongos comestibles tropicales, biotecnología, fermentación en medio sólido, además de recibir algunas distinciones como un premio en el Colegio de Posgraduados en el 2011, otorgado por Zagarpa Colpos, sobre algunas de sus investigaciones realizadas en el 2011. Es miembro de la Red Temática de Investigación Alimentos, Agricultura y Biotecnología, además coordinador de la Red Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico de la Producción de Hongos Comestibles en Puebla en el año 2007. Ha participado en programas como Jóvenes Investigadores del Colegio de Posgraduados, ha sido Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos en el 92, además de ser evaluador experto en el área. Ha recibido diferentes distinciones académicas y premios estatales a nivel nacional. Además, en el ámbito internacional, también tiene diversos trabajos y publicaciones científicas, alrededor de 60 artículos en revistas arbitradas, 11 capítulos de libro, 2 libros publicados, 6 en artículos en memorias arbitradas y 1 en artículo de investigación. Su currículum es muy extenso, pero me voy a permitir darle la palabra para dar inicio a su ponencia. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Creo que no necesito Bien, bueno, agradezco mucho la presentación. También agradecer al doctor Héctor Eliosa la atenta invitación que me hace para estar esta tarde con ustedes. También estoy muy agradecido por ello, sobre todo por darles una idea de lo que estamos haciendo no muy lejos de aquí, precisamente aquí en la ciudad de Puebla, en el Colegio de Posgraduados, en el otro lado de la ciudad, en el campus Puebla, sobre la carretera federal México-Puebla. Ahí tenemos un campus de los 7 que tenemos a nivel nacional. El Colegio de Posgraduados es una institución de cobertura nacional, estamos en varios estados de la República y Puebla es un lugar donde tenemos un campus muy importante, donde estamos desarrollando esta línea de investigación sobre biotecnología de hongos comestibles, funcionales y medicinales, de lo cual les voy a platicar de manera muy breve y muy general lo que estamos realizando. Primeramente es importante comentar que los hongos comestibles son un alimento tradicional consumido en nuestro país desde épocas prehispánicas. Su producción actual representa un proceso biotecnológico rentable, controlado, intensivo, eficiente en la utilización de agua, adaptable al cambio climático y desarrollado a pequeña escala con tecnologías rústicas o a gran escala con tecnología de punta, lo cual tiene importantes repercusiones sociales, económicas y ecológicas en nuestro país. La siguiente. Primeramente, platicar un poco acerca del contexto agroalimentario que tenemos actualmente en el mundo y en nuestro país en particular. Hay una tendencia a nivel global del sistema alimentario y esto, por supuesto, tiene una incidencia directa en nuestro país. Concretamente, las consecuencias que ha tenido este entorno a nivel nacional, tenemos el retiro de los programas de apoyo a las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, un nivel de desorganización en la investigación científica, el desarrollo de tecnología y la innovación, desarticulación de las unidades de producción, compra de alimentos, migración, fragmentación de la política pública, integración de las cadenas agroalimentarias, lo cual es bueno.
sin embargo está un poco sesgado a cierto sector de la parte agrícola que tenemos en el país. Hay un notorio sesgo por atender las necesidades del mercado global más que las necesidades internas, y este enfoque que hemos tenido en los últimos años en México favorece una agricultura de altos insumos que promueve la masificación de alimentos procesados, la expansión de grandes intermediarios minoristas en zonas urbanas, con efectos notables sobre los hábitos alimentarios de la población. ¿Qué efecto ha tenido esto sobre la sociedad? Bueno, nuestro país se ha convertido en un importador agroalimentario neto. Se tiene ya estimado que importamos el 40% de lo que consumimos de alimentos en México, y esto tiene graves riesgos para la sociedad, no nada más económicos. SAGAP ha estimado que hemos invertido en el periodo 94-2014 más de 250,000 millones de dólares para importar los alimentos que consumimos todos los días. Es decir, perdimos nuestra capacidad de autosuficiencia alimentaria, y evidentemente eso tiene una consecuencia importante porque genera cambios indeseables en los patrones alimentarios y de la salud de la población. Nuestro país, como muchos de ustedes deben de saber, han visto quizá en sus clases, tiene actualmente uno de los índices más altos de obesidad en el mundo. 1 de cada 3 mexicanos tiene sobrepeso. Es decir, somos un país de, digamos, gorditos, ¿no? Si lo pudiéramos llamar de una buena manera, y por supuesto ha tenido un impacto negativo en la salud. Se han incrementado los problemas en la población de cáncer, de diabetes y de enfermedades cardiovasculares fundamentalmente. La siguiente. Y esto es paradójico porque nuestro país tiene una condición privilegiada en el mundo, cuenta con un notable acervo histórico de riqueza cultural, de sustento alimentario por haber sido centro de origen de la agricultura. El patrón alimentario que teníamos, no el que tenemos ahora, el que teníamos era de los más diversos del mundo. Una notable biodiversidad, la naturaleza en las regiones que abarcan nuestro país y abundantes recursos naturales. Condiciones que durante siglos garantizaron la dieta de la población mexicana, cumpliendo con principios fundamentales de una alimentación sana y equilibrada. Es decir, el problema prácticamente ha sido de los últimos 30 años en nuestro país. La siguiente. Y curiosamente fue aquí en Puebla, en 2014, donde propusimos, en el marco del Simposio General Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sistema Agroalimentario de México, lo llevamos aquí en el centro, a cabo en el Centro de Convenciones de Puebla. Aquí está la memoria de ese evento. Es un evento nacional donde participó el CONACYT, participó la Academia Mexicana de Ciencias y las principales instituciones que tienen que ver con la alimentación de este país, tanto de investigación en ciencias sociales como de investigación científica básica. Lo que ahí propusimos, la siguiente, es que los hongos pueden contribuir de manera importante a la producción de alimentos, apoyar la dieta, la salud de la sociedad mexicana, porque estos organismos forman parte, como ya lo dije en un principio, de consumo alimentario de la sociedad mexicana. También los hongos comestibles funcionales y medicinales son una alternativa de alimentación con gran potencial en nuestro país. Propusimos también que los hongos comestibles medicinales y funcionales representan la biotecnología microbiana productora de alimentos para el consumo humano más importante del país. Actualmente, de hecho, conforman una cadena agroalimentaria ya de buen tamaño, y las propiedades funcionales y medicinales de estos hongos comestibles constituyen una de las áreas más dinámicas de innovación e investigación científica y tecnológica en este campo de conocimiento, lo cual tendrá en su momento repercusiones importantes en la seguridad alimentaria global. La siguiente. Bueno, ¿por qué decimos que tienen propiedades funcionales y medicinales? Que es quizá la principal aportación que se ha descubierto en los últimos años alrededor de estos interesantes organismos, como su aportación a la alimentación de la sociedad a nivel global. Se ha encontrado que tenemos propiedades diversas, funcionales y medicinales, tanto en la fase reproductora, en este caso denominada basidiocarpo, aunque también hay otro tipo de estructuras, que es la estructura reproductora de los hongos comestibles, y en la fase vegetativa también, que es en el micelio, que es esta masa blanquecina algodonosa que ustedes ven por aquí,
que es la que bajo condiciones ambientales adecuadas, de humedad, de temperatura, de oxígeno, de concentración de dióxido de carbono, da origen a estos basilocarpos o cuerpos fructíferos, como se les llamaba anteriormente. La siguiente. En estas estructuras se ha demostrado recientemente que tenemos una serie de compuestos bioactivos que pueden tener impacto y actividad inmunomoduladora, antitumoral, antiviral, antibacteriana, antifúngica, antiparasítica, que reducen los problemas de colesterol en la sangre, los problemas de aterosclerosis, de hipertensión. También tienen propiedades antidiabéticas, hepatoprotectoras y antioxidantes. Dentro de los compuestos bioactivos que se han identificado están los polisacáridos de alto peso molecular, alfa-glucanos y beta-glucanos. Aquí tenemos una idea de su estructura química: heteroglicanos, proteoglucanos, peptidoglucanos, polisacaropéptidos, lipoproteínas, terpenoides, lectinas y proteínas fúngicas inmunomoduladoras, entre otros. Un buen número de estos compuestos bioactivos no son sintetizados por el cuerpo humano. Cuando ingresan al organismo, derivado del consumo de los hongos comestibles o sus productos, estos compuestos son identificados como moléculas extrañas al cuerpo, por lo que inducen una notoria respuesta inmune tanto innata como adaptativa. No tienen efectos secundarios adversos, es una cuestión importante. Y en síntesis, estas son las propiedades que se han encontrado en estos interesantes organismos. La siguiente. Hay una serie de técnicas que permiten ya el estudio de estos compuestos. Son compuestos bastante complejos químicamente, tanto en estructura como en conformación tridimensional, y en consecuencia ha tomado tiempo desarrollar técnicas que permitan su estudio, tanto para su extracción como su purificación, como para el análisis de sus propiedades físicas y estructurales, así como conformacionales. Tenemos toda esta serie de técnicas que tenemos aquí: electroforesis, análisis de metilación, espectroscopía, NMR, análisis de difracción de rayos X, NMR de alta resolución, microscopía de fuerza atómica y análisis de difracción de neutrones en ángulo pequeño. La siguiente. Y esto, por supuesto, nos permite entender y conocer poco a poco, como un área de investigación muy novedosa a nivel global, cuál es el efecto que tienen sobre el cuerpo, sobre todo en cuanto a las propiedades anticancerígenas. Ustedes saben que pues, el cáncer es un problema básicamente de las sociedades modernas. Entre más desarrollado esté un país, más problemas tenemos con cáncer, pues en muchas partes del cuerpo, ¿no? Tenemos desde pulmón, seno, colon, vejiga, tejido graso, hueso, músculo, torrente sanguíneo, nódulos linfáticos, por darles a ustedes un ejemplo, que son problemas que se presentan en países que están tanto ya avanzados en su desarrollo, como el caso de México, como en países plenamente desarrollados. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede cuando los compuestos bioactivos que mencioné entran al cuerpo humano? Vean ustedes, actúan directamente sobre el sistema inmunológico humano, aumentando la producción de macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, células ascinas naturales y linfocitos T, es decir, células específicas del sistema inmune, y también incrementan la producción del factor alfa de necrosis tumoral, el gamma interferón, las citocinas y las interleucinas. La siguiente. Derivado de ello, varios compuestos bioactivos de hongos comestibles han alcanzado ya el nivel de medicamento que se utiliza para controlar diversos tipos de cánceres, como son el Crestin para el cáncer del sistema digestivo, pulmones y seno, el Entinam, el cáncer de estómago, el Esquizofilam, cáncer cervical, incluso contra esas bacterias que atacan muy fuertemente los hospitales y que ya son resistentes prácticamente a todos los antibióticos convencionales que se conocen. Ustedes han oído hablar de estas superbacterias que son resistentes y que pues muchas veces, si ustedes se han dado cuenta o han tenido familiares, a mí me ha tocado incluso, lleva uno al paciente al hospital y le dicen al siguiente día que lo operan, ya lléveselo, no sea que le vaya a caer una de estas bacterias, entonces puede afectar su salud o incluso su vida, ¿no? De manera diferente a la condición con la que entró. Entonces ya hay toda una gama de nuevos antibióticos que están siendo extraídos de los hongos comestibles que tienen potencial para atacar este tipo de superbacterias. Y una serie de ejemplos adicionales que están por aquí, están disponibles. La siguiente. Y que nos dan una idea de que pues tienen un potencial grande en términos de su impacto en la salud humana.
Un aspecto relevante es qué conocemos acerca de cómo actúan estos compuestos bioactivos en el cuerpo humano. Vean ustedes, pues ingerimos fundamentalmente betaglucanos, que son los que más se han estudiado dentro de toda la gama que comenté en la lámina anterior. Llegan al intestino, ahí se unen a receptores celulares específicos que ya están identificados, como el leptin, CR3, receptores ferroyeros, LAXER, TLRs, de tal manera que activan estos betaglucanos, estos receptores a nivel intestinal, y de inmediato se empiezan a producir una serie de compuestos como lisozima, radicales reactivos de oxígeno, óxidos de amina, que tienen cierto efecto bactericida a nivel intestinal, y de ahí generan una pequeña respuesta inmunológica a nivel local y luego a nivel sistémico, incrementando la producción de citocinas e interleucinas, leucocitos, factor alfa de necrosis tumoral, gamma interferón, isoleucinas, entre otros como los linfocitos T colaboradores, los linfocitos B&T y las células dendríticas. La siguiente. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que nuestro cuerpo esté mejor preparado para reaccionar ante el ataque de algún organismo que quiera generar un problema de salud en el organismo. Por ello se han hecho ya un gran número de pruebas clínicas para basadas en compuestos bioactivos de los hongos comestibles. Vean ustedes, aquí estudiaron 61 pacientes con cáncer cervical, pacientes con cáncer colorectal, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de pulmón. Y en este breve ejemplo y en muchos otros, a la hora de que se consumen los polisacáridos de los hongos comestibles, se incrementó de manera importante la sobrevivencia de estos pacientes cancerosos y el sistema inmunológico se estimuló de manera importante. Actualmente se llevan a cabo estudios a mayor profundidad para hacer de que estos compuestos bioactivos puedan llegar ya a una fase comercial, la siguiente, tener un impacto directo sobre estas enfermedades. En síntesis, pues podemos ver que los compuestos bioactivos de hongos comestibles pueden prevenir en un 31 y 83%, inhibir hasta en un 97%, o incluso revertir del 22 al 77% la formación de tumores en modelos utilizados en medicina, desde modelos in vivo a nivel murino, a nivel de otros animales, hasta pruebas clínicas también de distinto nivel. Y a través de qué mecanismos y qué efectos genera, pues vean ustedes, aquí están enunciados. Incrementan la producción de citocinas, inhiben y destruyen células tumorales, inducen apoptosis, inducen angiogénesis, tienen efectos tumoricidas y citotóxicos, efectos antioxidantes y antimetástasis. De tal manera que pues, su potencial es grande y es lo que tenemos y se conoce actualmente. También se han encontrado recientemente propiedades antivirales. De hecho, se han hecho pruebas clínicas en pacientes con el virus del SIDA, y también se ha encontrado que la fracción de polisacárido de Grifola, es un género de los hongos comestibles, tiene un efecto importante en cierto tipo de células que son atacadas por el virus del SIDA. Entonces, cerca de la mitad de los pacientes en esta prueba registró una disminución importante de la carga viral al consumir el compuesto bioactivo derivado de los hongos. Esto pues ha llevado a generar una línea de investigación interesante, muy dinámica, y se han planteado ya a nivel de hipótesis varios mecanismos de cómo los hongos comestibles a través de estos compuestos bioactivos pueden estar actuando a nivel de sus propiedades antivirales. Vean ustedes, pueden inhibir, uno de los mecanismos que se ha planteado es la inhibición de proteasa y la enzima transcriptasa reversa. Estimulan la producción de gamma interferón, que es una proteína que el cuerpo produce naturalmente cuando somos atacados por diversos tipos de virus. Estimulación del sistema inmunológico también, y la inhibición parcial o total de lectinas virales. Los virus producen lectinas para poder ingresar a la célula y de esa manera generar el proceso infeccioso. Estos compuestos bioactivos tienen la capacidad de inhibir estas proteínas, la siguiente. Y bueno, aparte de ello, una cosa importante, no nada más sus compuestos bioactivos, sino también su valor nutricional. Vean ustedes, aquí tenemos un pastel que nos indica el contenido de proteína cruda en base seca que tienen los principales hongos comestibles que se producen en nuestro país: los champiñones, las setas, el shiitake.
y pueden ver ustedes cómo los champiñones pueden llegar a tener hasta 34.8% de proteína, un poco más alto que la leche, obviamente más seca, más que el trigo que tiene 13.2%, el arroz 7.3% y el shiitake de 7.5%. En síntesis, son una buena fuente de proteínas con una buena calidad en términos de digestibilidad, 80 al 87%, un balance adecuado de vitaminas, sobre todo del complejo B, minerales diversos, sobre todo aquellos que tienen propiedades antioxidantes como son el selenio, el magnesio, el zinc, y buen contenido de fibra dietética, 47.3 gramos por cada 100 gramos, y cosa interesante, sobre todo en un país de gorditos, como mencionaba al principio, bajo contenido de grasas y carbohidratos digeribles. Son un alimento realmente muy bueno desde el punto de vista nutricional y medicinal, por lo cual son recomendados ya en muchas partes del mundo por médicos para integrarse a dietas bajas en calorías, para la prevención de la obesidad, bajas en glucosa para la prevención y el tratamiento de la diabetes, dietas bajas en colesterol para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, dietas ricas en fibra para la prevención y tratamiento de colitis y el estreñimiento, dietas bajas en purinas para los problemas de gota y reumatismo, dietas bajas en sodio para la gente que tiene problemas de presión arterial alta y la diabetes, dietas vegetarianas como fuente de proteínas, vitaminas y antioxidantes. La siguiente. Y en síntesis de todo este marco y contexto que acabo de comentar, podemos decir que se han identificado buena parte de los genes responsables de las rutas de producción de los compuestos bioactivos y los antibióticos novedosos que comenté. Se tienen sistemas de transformación genética en las principales especies cultivadas, es decir, ya podemos manipular el ADN a nivel genético de estos organismos, y ya se tienen secuenciado prácticamente todos los genomas. Aquí está la información que bajé hace poco del GenBank, del banco de genes, y podemos decir que pues, los compuestos bioactivos ya han sido identificados y caracterizados, cuando menos los más importantes. Sus mecanismos de acción en el cuerpo humano se entienden de manera general, aunque todavía se requiere análisis a mayor profundidad para entender qué es lo que está pasando cuando esos compuestos bioactivos se integran al organismo, y se tiene una disponibilidad de herramientas moleculares para manipular genéticamente a los hongos comestibles. La siguiente. Se tienen las bases entonces para ya producir una nueva generación de antibióticos que pueden tener un impacto en este siglo XXI a nivel de la salud en el entorno global. Y bueno, pues esa es en términos generales una idea muy general de lo que está pasando en la investigación científica de frontera en este interesante tema. Ya aterrizando un poco en el país, bueno, ¿y qué son los hongos comestibles? ¿Qué significan en un país como el nuestro? Pues vean ustedes, nuestro país fue el tercer lugar de América donde se empezaron a cultivar los hongos comestibles. Es un cultivo muy reciente, a diferencia del maíz que tenemos miles de años cultivándolo aquí de hecho fuimos centro de origen del cultivo y la producción de maíz. Los hongos comestibles apenas tienen 80 y tantos años cultivándose en México, es decir, son un cultivo muy reciente, comparado, solo antecedido por Estados Unidos y Canadá. Siguiente. Bueno, la vinculación llegó también muy tarde, a pesar de que en el 33 varios empresarios empezaron a cultivar y a producirlos de una manera muy exitosa hasta configurar y conformar la industria que tenemos actualmente. La vinculación con la academia tardó mucho. Tuve el honor de participar en el primer trabajo de vinculación que se hizo en nuestro país, que es este, donde describimos qué era lo que estaba pasando en 1991 con esta industria en nuestro país, es decir, ya cerca de, pues ya vamos para los 20 años, y eso nos permitió definir su estructura, sus variables socioeconómicas, las relaciones que tiene esta cadena con otros sectores, los patrones de desarrollo y sobre todo su relevancia social, económica y económica. La academia ha hecho sus contribuciones importantes. Aquí en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla desarrollamos el modelo de producción rural de hongos comestibles en nuestro país, que demostró la sostenibilidad de la producción a este nivel y su relevancia social, económica y ecológica. Su impacto a nivel nacional ha venido creciendo de manera consistente, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria de unidades familiares. Vean ustedes aquí cómo se producen estos hongos.
a través del autoconsumo y del ingreso generado por su comercialización, y ya tenemos más de 6,000 productores en la región central derivado de la aplicación de este modelo. La siguiente. Vean ustedes cómo ha evolucionado la producción desde 1933, que está acá, donde prácticamente no había producción. El 45, que se llegaron a producir la mágica cantidad de 5 toneladas por año, pues muy poco, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo ha ido creciendo, sobre todo a partir de la apertura comercial que tuvo el país en los años 90, y vean ustedes que ahora se producen alrededor de 63,000 toneladas de hongos comestibles por año. Es una cantidad ya importante. La siguiente. Somos el país que más produce hongos comestibles a nivel latinoamericano. Producimos el 80.8% de la producción de la región, seguido por Brasil, Colombia, Chile y Argentina. La siguiente. Y todo esto pues nos da una relevancia social por el alto valor nutricional y funcional de estas especies. Se generan más de 25,000 empleos directos e indirectos. El consumo per cápita que tenemos es el alrededor de 620 gramos por persona por año, lo cual pues es, si ustedes se dan cuenta, más o menos lo que comemos de carne de ovino, un poco más de lo que comemos de carne de caprino, un poco menos de lo que comemos de mojarra en nuestro país. Comemos más hongos comestibles que chile verde. Vean ustedes, se consumen en el país 450 gramos per cápita de chile verde. En el caso de los hongos es hasta 620 gramos ya, y va a seguir creciendo, sobre todo si vemos lo que está pasando en otras regiones del mundo. Alemania consume 4 kilogramos de hongos comestibles por persona por año. Entonces eso les da a ustedes una idea del potencial que tienen estas biotecnologías en el presente siglo. Económicamente, pues es una cadena agroalimentaria cuyo valor económico se ha cuantificado en cerca de $200 millones anuales, derivados de esta actividad productiva, y se bioreciclan en nuestro país alrededor de 500,000 toneladas de subproductos agrícolas, agroindustriales y forestales como sustrato para el cultivo de estos hongos. O sea, no afectamos actividades agrícolas, no se afecta a ningún otro tipo de actividad, agarramos lo que prácticamente se subutiliza de otras actividades, como son las pajas, las pulpas, los rastrojos, que se subutilizan en nuestro país y que realmente mediante estos procesos biotecnológicos se utilizan para producir alimentos, para producir compuestos bioactivos y a futuro quizá medicinas a gran escala. La siguiente. ¿Cuáles son las especies que se producen en nuestro país? Vean ustedes los champiñones blancos, los champiñones cafés, las setas y el shiitake, que son los más importantes. Y recientemente, en colaboración con la UNAM, con la UAM en Morelos, hemos desarrollado una tecnología para la producción controlada de huitlacoche. Es una cuestión novedosa porque el huitlacoche precisamente fue en México el primer lugar del mundo donde se empezó a consumir como alimento, y ahora pues ya se ha vuelto un alimento gourmet en muchas regiones del mundo, y el único lugar donde se produce de manera controlada actualmente es en nuestro país. También se produce ganoderma o reishi. Después les platicaré un poco de lo que hemos hecho alrededor de este tema. El maitake también, y la melena de león, que se están produciendo ya sea al experimental o semicomercial. ¿Dónde se producen los hongos? En la región central del país principalmente. Aquí está Puebla, un poco en el norte, porque les comento, Estados Unidos es el mayor importador de hongos comestibles en el mundo. Entonces tenemos al mejor cliente, que es nuestro vecino, y una de las ideas a largo plazo es promover la producción de hongos precisamente para poder exportar a este país que tiene una demanda creciente de hongos comestibles y de compuestos bioactivos derivados de los hongos. La siguiente. Bueno, comentar simplemente que el clima está cambiando. Ustedes lo saben, esta lámina la pongo nada más para ilustrar que en 2012 Estados Unidos tuvo una de las peores sequías en su historia, que afectó a la agricultura de manera importante, y uno de los factores clave que está siendo afectado es obviamente la disponibilidad de agua. Entonces lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿vamos a tener suficiente agua en las próximas décadas? La siguiente. Bueno, aquí les presento una tabla precisamente de cuánta agua necesitamos para producir hongos comestibles. En el estudio que realizamos nos dimos cuenta que para producir 1 kilogramo de setas se requieren nada más 28 litros de agua,
y para convertir 1 gramo de proteína derivado de los hongos comestibles se requiere tan solo de 1 litro de agua, es decir, 1 litro de agua por gramo de proteína. Y si llevamos esa conversión a otros alimentos, vean ustedes, en papa, para producir 1 kilogramo de papa requerimos 500 litros de agua. Para producir 1 kilogramo de sorgo requerimos 1100 litros de agua. Vean, 1 kilogramo de maíz, 1400 litros. Pero ven la carne del pollo, 3500 litros de agua. Carne de res, 100,000 litros de agua. Entonces ustedes pueden ver, en un mundo donde el clima va a cambiar y el agua va a ser menos disponible, pues tenemos que buscar nuevas formas de producción de alimentos, más eficientes. Vean ustedes, comparativamente, pues cada vez que ustedes se comen una hamburguesa o 2, imagínense lo que están consumiendo directamente de agua. Por eso recomendamos que coman hongos comestibles funcionales y medicinales. La siguiente. Bueno, se procesan de manera importante, hay varias tecnologías disponibles para que estos hongos puedan, una vez que se han cosechado, distribuirse y comercializarse en cualquier parte del mundo. La siguiente. Esta es nuestra balanza comercial. A pesar de que hay una buena producción de hongos comestibles en México, esta línea rosada nos indica las importaciones. Es decir, seguimos importando una gran cantidad de hongos comestibles porque hay demanda. Somos una sociedad que consume de manera tradicional hongos comestibles. Entonces lo que requerimos más bien es aumentar la producción nacional. Es decir, es una cadena agroalimentaria que va a seguir creciendo en los próximos años, cuando menos en los próximos 10, de manera importante. Actualmente ocupa un lugar intermedio dentro de toda la agricultura nacional, equivalente, por ejemplo, a lo que se produce de berenjena y de nuez en nuestro país, muy por arriba de la producción de trigo forrajero, de tulipán, de haba verde y de hortalizas, de tal manera que es una cadena agroalimentaria microbiana, la única que hay en el país, pero es de nivel intermedio si la comparamos con otras cadenas. Producir hongos pues no es fácil, ese es uno de los primeros detalles. En realidad es un paquete de una serie de tecnologías que permiten, por un lado, producir semilla, por otro lado, producir hongos comestibles y finalmente pues todas las tecnologías que se requieren para procesarlos. De tal manera que pues necesitamos aumentar el desarrollo tecnológico aquí de manera importante para que podamos seguir desarrollando esta cadena agroalimentaria con tanto potencial para el país. La siguiente, una idea de cómo se producen los champiñones en Puebla, en Veracruz, en Michoacán, Estado de México, en Jalisco, en Guanajuato y en Tlaxcala. La siguiente, los sistemas de producción que se tienen, champiñones blancos, cafés, en estantes. Vean ustedes los cordones de compost que se llevan a cabo a gran escala aquí en una foto del Estado de México, usando sacos de plástico para producirlos, anaqueles de aluminio, anaqueles más rústicos, en fin, toda una gama de tecnologías que tenemos disponibles, desde muy rústicas, obviamente un riesgo alto de producción, y tenemos también varias empresas que tienen tecnología de punta a gran escala con un nivel de producción de riesgo muy bajo. La siguiente, esta es la producción de setas, gran escala, pequeña escala, producción rural. Vean ustedes esta producción en una de las naves en el Estado de México. La siguiente, también tenemos la convivencia de tecnologías de producción rústica con altamente tecnificada. La siguiente, la producción de shiitake. Vean ustedes, tanto fresco como la obtención de productos derivados de este hongo, extractos, cápsulas, en fin, también el shiitake envasado. La siguiente, desarrollamos una tecnología para ello. La producción, este es el estado de Michoacán, este es el Estado de México. La siguiente. Bueno, el shiitake es una especie importada, realmente la importamos de Japón y de China, y obviamente tiene un sabor que cuando se importó a México, pues el mercado no se pudo desarrollar tan fácilmente, y una de las razones para ello fue que tiene un sabor muy intenso. Entonces nosotros hicimos una investigación de cómo veían los mexicanos el sabor de esta especie exótica. Y bueno, el resultado fue que el 80% de los mexicanos consideraron poco común este sabor,
y solamente un 17% lo considera normal, aceptable, y el 65% no lo relacionó con ningún otro alimento. Eso les da a ustedes una idea de que son alimentos relativamente nuevos, sobre todo este que es una especie exótica. No todo es color de rosa, obviamente, también hay mohos. Este es el moho verde, pues es lógico, ¿verdad? Porque le dicen el moho verde, pues es verde. Es decir, está atacando aquí, si ustedes pueden ver, al micelio del champiñón. Hongos de México nos invitó hace algunos años a identificar el problema. Resulta que estaba perdiendo más de la mitad de su producción diariamente por este moho verde que tenemos aquí. Lo identificamos a nivel molecular y resulta que es una especie muy agresiva que logra desplazar a los hongos comestibles. Entonces hay que desarrollar muy bien los procesos biotecnológicos para que el cultivo y la producción de hongos comestibles y en su caso de compuestos bioactivos pues pueda ser lo más rentable posible. La siguiente. ¿Qué tenemos en el mercado? Más de 20 productos diferentes, 12 marcas distintas, en todos los supermercados, en los mercados públicos. ¿Cómo somos los mexicanos? Pues vean, curiosamente no todos comemos hongos comestibles. Por eso yo acepto las invitaciones a venir a dar charlas, porque precisamente lo que creo que necesitamos como sociedad, con la problemática de salud que tenemos, es consumir hongos comestibles. Es decir, vamos a tratar de que esta población no consumidora, que es de cerca del 45%, en un estudio que hicimos en la región central del país, pues pase de este lado, ¿no? Se vuelva amarilla y se vuelva consumidora de hongos. La mayoría de los mexicanos consumimos hongos frescos, vean ustedes, 75.5%, un poco menos cultivados y envasados, el 21.3%, y hongos silvestres, pues ya realmente muy poco, que es una actividad que a la larga puede tender a desaparecer. No tanto en las comunidades, pero sí en las zonas urbanas. Muy pocos saben del valor funcional medicinal, es una cosa que tratamos de corregir. De hecho, derivado de ello publicamos algunos documentos que hicimos públicos en el internet, extensivos, de tal manera que pues podamos difundir estas propiedades para que el consumo se incremente. Otra cuestión importante es que, bueno, en esto sí la sociedad tiene mucha razón. La mayor parte de los mexicanos, el 75.5%, todavía los considera un poco caros. Y es que sí, la demanda es muy grande, la producción es poca, lo que falta lo tenemos que importar, como mostré en las láminas. Entonces quiere decir esto que pues los hongos son relativamente caros. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar en las próximas décadas, porque esto se puede bajar de manera importante. Y aquí pudiéramos trabajar mucho, sobre todo la academia, para generar innovaciones que permitan que este precio baje de manera importante. La siguiente. Vean ustedes, si baja, por ejemplo, en 1940 el champiñón, en un estudio histórico que hicimos del precio, valía la módica cantidad de $24 el kilo. Échenle cuentas y van a ver que si era caro. Y actualmente, fíjense, resulta que está costando solo $3. Entonces, sí se puede bajar el precio, todavía tenemos que trabajar más. La tendencia va hacia allá, pero obviamente tenemos que echarle ganas por todos lados. La siguiente. Es un comparativo del precio fresco de varias especies contra los productos de primera necesidad, por ejemplo el aguacate, la carne. Vean ustedes, en algunos casos sí es más caro que la carne, algunas especies de hongos, algunas de ellas se importan. La siguiente. La variación del precio es muy grande, vean ustedes en varios años, cómo varía el precio del champiñón. Sobre todo porque pues a veces importa, a veces va la producción, la demanda es muy grande y entonces la producción no alcanza, y eso genera unos vaivenes muy fuertes que la gente percibe, sobre todo cuando se le compara con los digamos con los alimentos de primera necesidad, que son por supuesto más accesibles. La siguiente. Creo que nos vamos a la siguiente. Bueno, hay toda una tendencia, desarrollo inicial de empresas que generan productos de hongos, suplementos alimenticios, cápsulas, extractos, hasta cremas hay, que recientemente, debido a la popularización de las propiedades que he comentado aquí vía el internet, pues resulta que hay una demanda tremenda. Yo quiero mi jarabe, quiero mi suplemento alimenticio derivado de hongos comestibles por su impacto en la salud. Y bueno, se ha desarrollado ya una serie de pequeñas empresitas que están trabajando todo esto, pero de una manera muy rústica.
En realidad aquí necesitamos trabajar mucho, sobre todo desde la academia, para generar la evidencia científica que demuestre esas propiedades que se están reclamando. Tenemos que trabajar mucho, sobre todo en contenido, en etiquetado, en calidad, en inocuidad, en mercadotecnia y en esas evidencias científicas sólidas, tanto químicas, bioquímicas, genómicas, clínicas, epidemiológicas, que le den certeza al consumidor, a la sociedad, de que el producto es inocuo, que es sano y que va a tener un impacto positivo en la salud. La siguiente. Bueno, en síntesis, pues tenemos ya toda una cadena agroalimentaria que conforma un verdadero sistema de valor que interacciona con otras cadenas productivas, desarrollada principalmente por pequeños productores, emprendedores y empresas privadas. Dos de las empresas establecidas en México son de las más grandes a nivel internacional. El sistema de mercado ya es complejo, hay un crecimiento importante del consumo interno y hay un gran potencial para el desarrollo de esta agroindustria en los mercados, para atender los mercados globales. La siguiente. ¿Qué hemos hecho alrededor de esta cadena agroalimentaria? Bueno, aquí en Puebla tenemos el Centro de Recursos Genéticos de Otros Comestibles Funcionales y Medicinales, que con diversas técnicas hemos pues mantenido una muestra de lo que consideramos es representativa de los recursos genéticos que tenemos en el país. La siguiente. Y pues estamos tratando de encontrar especies novedosas que se pueden cultivar, como esta seta muy interesante, esta también que crece en el maguey, aquí en el altiplano mexicano. Muchas comunidades consumen estas setas del maguey, le llaman hongos del maguey. Y vean ustedes ya cultivados qué bonitos se ven, son muy sabrosos. Estamos estudiando sus propiedades y por supuesto las distintas especies de ganoderma. La siguiente. Hemos estudiado la diversidad de estos recursos genéticos a nivel molecular, estudiando la región ITS del ADN ribosomal. Y ven ustedes, pues tenemos varias especies de champiñones que pudieran llegar al mercado y que todavía estamos estudiando a nivel de sus propiedades, varias especies de setas nativas, bueno, eso es ahora normal, ¿verdad? En las conferencias. Déjame tantito, perdón. Bueno, de setas, la siguiente. Este es el hongo del maguey que les digo. Hemos determinado 3 variedades distintas en el altiplano mexicano. La siguiente. Y vean ustedes la diversidad genética que tenemos, es impresionante. Creemos que es una nueva especie lo que tenemos aquí. También está un pariente muy cercano del shiitake, pero mexicano. Es Lentinula boreana, que crece en el bosque mesófilo, en el bosque de niebla del país. Hemos determinado 2 genotipos distintos, uno de bosque mesófilo y otro de bosque templado. La siguiente. Y cuando lo comparamos con el shiitake japonés y chino, vean ustedes, conforma un linaje genético independiente totalmente del grupo asiático. Quiere decir que genéticamente es distinto y que es una especie con gran potencial de cultivo en nuestro país. La siguiente. También hemos hecho lo mismo con el huitlacoche. Somos el centro de origen del maíz y por lo tanto el centro de origen del huitlacoche. La siguiente. Hemos visto su diversidad genética muy amplia en diversos estados de la República. Vean ustedes Hidalgo, Guanajuato, Puebla. Muy diferente de la diversidad que tenemos en Francia y Estados Unidos. La siguiente. Y aquí está la tecnología que se ha desarrollado de producción controlada. Esta es la inoculación de los estigmas, de las fases juveniles de las mazorcas a través del canal de los estigmas, realmente, inoculando el huitlacoche para generar una producción controlada. La siguiente. Aquí tenemos una imagen en unas comunidades de Puebla y Morelos. Esto no es maíz, no es producción de maíz, parece producción de maíz, pero en realidad toda esta comunidad está produciendo huitlacoche. Aquí todas estas mazorcas están infectadas con la tecnología que hemos desarrollado, las cepas que hemos estudiado y obviamente el potencial que tenemos, porque somos el único lugar del mundo que lo está produciendo en este momento con fines alimentarios, con posibilidades de eventualmente de exportar. En el caso de Ganoderma, pues ya hicimos un estudio de la diversidad genética. Vean ustedes, sobre todo la región central del país. La siguiente. En el norte pues está muy difícil. Claro que ahora que agarraron al Chapo, pues a lo mejor podemos ir a recolectar un poco de recursos genéticos, pero no, la cosa está un poco complicada.
Tengo unos alumnos en Guerrero que fueron a recolectar hongos, recursos genéticos de hongos comestibles, y los bajaron a punta de metralleta, nada más para que ustedes se den cuenta cómo está la situación. Por eso es que nos concentramos en la región central del país. Entonces, pues más vale, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, es un recurso que ha sido valorado por las comunidades. Esta es venta de Basilocarpus de Ganoderma en un mercado del estado de Morelos, la siguiente, de Hidalgo, perdón. Hicimos también un estudio molecular y seleccionamos esta especie, este linaje genético que está actualmente ya en el banco de genes en Estados Unidos, la secuencia, que es un Ganoderma de la región central del país, la siguiente, muy interesante. Desarrollamos toda una tecnología para su producción controlada, y vean ustedes, esta ya es cultivada y tenemos los locales de producción en el campus Puebla del colegio, la siguiente, y esto nos ha permitido desarrollar una estrategia de productos, de generación de productos naturales a partir de esta especie, así como de nuevos fármacos por biotransformación fúngica. Hemos cultivado esta especie en sustrato que tiene ácido acetil salicílico, la comúnmente denominada aspirina, y resulta que lo que hace el hongo es la absorbe, la biotransforma, y eventualmente podemos producir ahí un nuevo medicamento con nuevas propiedades de relevancia para la salud. Entonces tenemos toda una estrategia que estamos trabajando para lograr un impacto directo en la salud humana. Vean ustedes, este es el extracto, el T1 es el extracto derivado pues, de un Ganoderma cultivado en un substrato convencional, y el T2 es cuando le agregamos a ese sustrato ácido acetilsalicílico. Entonces lo que hace el ácido o la aspirina pues es modificar las propiedades funcionales y medicinales que tienen estos extractos. Ustedes saben que la aspirina es el medicamento más exitoso de la historia de la humanidad. Es el más importante, el más estudiado quizá. Entonces, pues creemos que ahí los hongos y la aspirina pueden hacer un equipo para generar cosas novedosas. La siguiente. Vean ustedes, el ácido lo que hace es incrementa el rendimiento, aumenta la cantidad de proteínas, mejora las propiedades antioxidantes. La siguiente. Mejora las propiedades antimicrobianas. Se requiere 50% menos extracto estandarizado para inhibir y tener un efecto bactericida sobre Salmonella typhi, la bacteria que genera la tifoidea. De tal manera que con esta estrategia estamos tratando de mejorar, manipular esas propiedades. Hicimos un estudio de la composición química de estos extractos y pues nos dimos cuenta de inmediato que el que tenía ácido acetil salicílico tenía 6.5% más de glucanos, 7.2% más de especies reactivas, 67% más de hierro, 12.5% más de manganeso y 19% más fósforo. Entonces de inmediato dijimos, esto se va a volver interesante. Cuando aplicamos ese extracto a células triple negativas de cáncer de seno, en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en una investigación financiada por el CONACYT, nos dimos cuenta que incrementaba la apoptosis de células cancerosas, más del 200%. Este es el control, y aquí agregamos el extracto de Ganoderma. Entonces el efecto es impresionante. No sé si ustedes saben, pero este cáncer triple negativo pues es casi una sentencia de muerte. Una mujer que le detectan cáncer triple negativo en el seno tiene una esperanza de vida de máximo 5 años. No hay tratamiento más que la quimioterapia, pero aquí ya tenemos un extracto que hemos estudiado de un recurso genético nativo mexicano que tiene el potencial de inducir la muerte de estas células cancerosas. La siguiente. Bueno, hemos estudiado a nivel genómico, utilizamos el GenShip de Affymetrix, estudiamos alrededor de 45.000 genes y vimos que cuando aplicamos el extracto convencional, pues había toda una serie de genes y de rutas que estaban siendo afectadas a nivel genómico en la célula triple negativa de cáncer de seno. Pero vimos que cuando agregamos el extracto derivado del sustrato que agregábamos la aspirina, pues miren lo que pasaba. Había un cambio importante en las rutas y en los genes que estaban siendo afectados. Quiere decir que efectivamente podemos manipular las propiedades
bioactivas de estos hongos comestibles, de estos extractos. Y cuando hicimos un mapa de calor de expresión génica global, pues vimos que evidentemente hay una expresión génica diferencial, tanto en el extracto convencional como aquel que llevaba, digamos, el ácido acetil salicílico ya biotransformado por la acción de los hongos comestibles. Entonces eso les da a ustedes una idea de lo que está pasando en el genoma con estas nuevas herramientas denominadas estudio con microarreglos del ADN. La siguiente. Y esto nos ha permitido entender cuáles son las rutas metabólicas, las rutas genómicas que este extracto que hemos producido de manera natural están afectando a nivel celular ciertas vías que son importantes, sobre todo en esta ruta cancerosa que estamos estudiando. La siguiente. Esto lo presentamos el año pasado en este simposio internacional de Hong Kong, Fronteras del Cáncer, de la biología del cáncer y desarrollo de nuevos medicamentos. Este lo presentamos en conjunción con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bueno, ya estoy terminando. La siguiente. Bueno, simplemente comentar que esto también lo hemos estudiado en colaboración con el Instituto Nacional de la Nutrición, y resulta que lo estudiamos en un modelo de ratón, y resulta que los ratones que consumieron hongos comestibles, el extracto, fueron los que menos subieron de peso. Hemos hecho, también traigo otras láminas, pero se me acabó el tiempo. Simplemente comentarles que ya hemos llevado estos estudios una vez que demostramos que a nivel celular hay un efecto positivo y no hay efectos adversos. Estudiamos el modelo animal, hay efecto positivo y no hay efectos adversos. Ya hicimos las primeras pruebas clínicas exploratorias y los efectos son impresionantes. Reducen los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Incrementan la excreción de colesterol por parte del cuerpo, y eso evidentemente nos lleva a un estado de salud mejorado, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se reducen los problemas de aterosclerosis, de hipertensión, entre otras cosas. Entonces yo voy a dejarla ahí para dejar ahí un ratito para preguntas y la discusión que ustedes dispongan. Les agradezco mucho su atención. Gracias. ¿Hay preguntas para el doctor? Disculpe, solo se hicieron pruebas de aspirina y el sustrato de hongo en Ganoderma o también en algún otro espécimen, y también se potencializaron sus efectos. Sí, sí. Bueno, es muy buena pregunta. Efectivamente, esto que les presento aquí pues es como que la punta del iceberg, ¿no? Realmente hemos estudiado ya un buen número de especies, y en todas lo que hace este medicamento es muy interesante: acelera el metabolismo de los hongos. Entonces los pone a producir más metabolitos, más compuestos bioactivos, más enzimas, y entonces creemos que el potencial, de hecho tenemos ya una patente derivado de esto, y creo que podemos seguir avanzando y generar una innovación realmente importante a nivel central. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en una de las diapositivas decía que Ganoderma estaba en fase experimental, en la fase de la diabetes. ¿Aún va a seguir en experimental o cuándo la quieren sacar al público? Porque la diabetes es un gran problema aquí en México, ¿no? Sí. Buena pregunta, muchas gracias. Bueno, comentarte que ya tenemos una etapa muy avanzada. De hecho, este año pretendemos ya registrar una marca para generar el producto y poderlo ya hacerlo disponible para la sociedad. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, mira, nosotros cuando menos en el caso de la reducción de los niveles de colesterol, que es una cuestión básica porque te elimina muchos problemas de salud, incluso muchos diabéticos tienen problemas con el metabolismo de lípidos, todo se les descompone. Lo comparamos contra el medicamento más potente que se conoce para controlar el colesterol en humanos, que es la simvastatina, todos los derivados de las estatinas, pero usamos el más potente, que es la simvastatina, y fue equivalente a la simvastatina, y en 3 genes que fueron los estudiados de manera específica mejoró en comparación con la simvastatina. Pero en cuestión de la diabetes.
Ah, de la diabetes. Sí, pues, bueno, reduce. El caso que traía yo era precisamente de una paciente diabética, ya no dio tiempo de mostrarlo, pero ahí tenemos ya evidencia clínica exploratoria de que reduce tanto el nivel de glucosa en sangre, como la hemoglobina glicosilada, como el nivel de insulina en sangre. Entonces ahorita lo que estamos muy metidos es, bueno, a ver cómo le hace, cuál es el mecanismo de acción. Todavía lo tenemos en investigación esa parte. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Por qué razón ocuparon el ácido salicílico? Bueno, ¿tiene alguna relación con que es un compuesto que se produce en la corteza de los árboles? Bueno, yo creo que por eso, ¿no? Sí, efectivamente, de manera original, fue en el siglo XIX cuando se descubrió que la corteza de ciertos árboles efectivamente permitía extraer, y así se empezó a trabajar inicialmente como extractos de estas cortezas, hasta que después ya se purificó, se sintetizó y ya se generó el medicamento, ¿no? ¿Qué hacen los hongos? Ahorita lo que hemos estudiado es el efecto de lo que está generando. Todavía no sabemos a nivel molecular qué pasa. O sea, entendemos que de una manera u otra entra a través de las hifas, ¿no? Aumenta la permeabilidad, acelera el metabolismo, y en el momento en que lo acelera incorpora la molécula en algunas etapas metabólicas. Estamos en proceso de identificar eso. O sea, todavía no sabemos cómo, pero sí sabemos lo que genera. Genera más enzimas, más compuestos bioactivos, o sea, acelera el ritmo metabólico de los hongos. Algo muy similar a lo que ocurre con los humanos. De hecho, la aspirina, cuando te la tomas, pues uno de los efectos directos pues es tiene efectos benéficos en el ritmo cardíaco, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, entonces podría usar como para aumentar la producción de champiñones. Bueno, una de las metas que se tiene es tratar de generar una innovación que permita incrementar de manera importante el rendimiento. Sin embargo, esa no es nuestra meta ahorita, nos vamos más por la vía de los compuestos bioactivos, que es la que sentimos que tiene mayor potencial, porque hay muy buenos niveles de rendimiento en el cultivo de hongos ya. Es decir, ya por ejemplo los champiñones ya casi se llegó al tope, estás hablando casi de 30 a 40 kilogramos por metro cuadrado. O sea, querer subir eso otro 10, 20% se podría, pero no tenemos en la industria ahorita un problema de rendimiento, sino que más bien creemos que tenemos que mirar al frente y decir, no, pues vamos por la vía de los compuestos bioactivos que son importantes para la salud. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, yo quería preguntarle si al consumirlos, puedes consumirlos de cualquier manera, o ve que si luego hierves las cosas pierden sus propiedades. ¿Hay alguna forma de comerlos donde no pierdan sus propiedades? Sí. Bien, bueno, comentar es una buena pregunta también. Son como cualquier otro alimento, ¿no? Efectivamente, cualquier procesamiento que hagas del alimento fresco tiene un efecto, un impacto sobre sus propiedades. Afortunadamente, estos compuestos bioactivos de los cuales estoy hablando son muy complejos y muy estables. Entonces, creemos que el efecto de cualquier procesamiento o post cosecha que hubiera sobre estos compuestos bioactivos es muy bajo. Debe existir, pero es muy bajo, ¿no? Entonces, basándonos en su respuesta, cualquier paciente que tenga, no sé, cáncer, algún tumor, VIH, consume durante todo el periodo de su tratamiento, bueno, los hongos, forma, no sé, en cocina, así, hervidos, en ensaladas, reciben a la vez sus nutrientes, y esto a su vez beneficia su recuperamiento. Sí, completamente, ¿eh? Yo les comento, yo como hongos comestibles todos los días, es el comercial,
Pero efectivamente ya los hongos comestibles forman parte de las terapias en muchos hospitales. O sea, ya derivado de toda esta investigación científica que se ha hecho, actualmente ya se recomiendan como parte de esta, digamos, desde el enfoque nutricional, el complemento, cuando se utilizan como alimento, como una parte complementaria para que el organismo se recupere lo más pronto posible. Una cosa que acabamos de confirmar es de que cuando, en este caso, se ingiere el extracto que tenemos de los hongos comestibles, que estamos estudiando, hay un efecto directo en la microbiota que tenemos en el intestino. Y curiosamente, los cambios que hay son hacia la microbiota buena. Antes no se había podido estudiar esto, es con el advenimiento de las nuevas tecnologías que ha permitido saber qué sucede en el intestino. Entonces hemos visto que se incrementa la biodiversidad de bacterias que se tienen, sobre todo del género Bacteroidetes, del fila Bacteroidetes, que son donde están las bacterias, digamos, buenas. Ahora se sabe que muchas bacterias de este grupo ayudan a que la gente no desarrolle ni síndrome metabólico ni otros problemas derivados de la asimilación de colesterol, por altos niveles de colesterol en la dieta, por ejemplo. Entonces, estos extractos tienen ese efecto positivo. Entonces, al comer hongos comestibles se está teniendo ese efecto, ¿no? Se han hecho ya estimaciones de que si los consumes 2 veces a la semana vas a tener un impacto positivo desde el punto de vista de su efecto en la salud, ¿sí? Ahora, esto desde un enfoque evidentemente nutricional, ¿no? La parte ya del enfoque medicinal se requiere, pues obviamente, ir al compuesto bioactivo que está siendo comercializado ya como medicamento. Ese ya es otro enfoque. Ahorita te estoy platicando el enfoque nutricional, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, si quieres. Perdón, pero es que se está grabando con videoconferencia. Gracias por el espacio. Mi pregunta va más bien para la situación de la comercialización. Hace tiempo, bueno, conocimos a alguna red de productores, pero ellos querían saber si hay un proceso que deben de cumplir para poder la patente, ¿no? Porque bueno, si bien los hongos son parte del patrimonio cultural de muchas comunidades, si ellos quieren, por ejemplo, comercializar el Ganoderma angus, creo que era el michoacano, ¿no? El characani, sí se tiene que dar este registro, si es así, bueno, con qué instituciones se tendrían que acercar, porque pues bueno, no sé qué tan abiertas estén las posibilidades de hacer un comercio, como decía usted, tradicional, ¿no? O digamos sin muchos protocolos, ¿no? Que es importante por el hecho de pues la contaminación, ¿no? De hongos peligrosos que se pueden asociar a un mal manejo de estos hongos. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué tan cierto es esto? Sí, es una buena pregunta también. Efectivamente, yo me he referido básicamente a los hongos comestibles cultivados, donde hay un control prácticamente del 100% de las variables de producción. Ahora, ya cuando se habla de hongos silvestres, ya ese es otro, digamos, otro campo dentro de la misma micología. Los hongos silvestres, pues evidentemente ya hay una mayor diversidad y evidentemente esos los pueden cultivar muchos de ellos. O sea, hay que ir al bosque, recolectarlos, ¿no? Procesarlos, y si alguien se equivoca en la identificación, imagínense, pues hay efecto, bueno, quién sabe si iba para contarlo, ¿verdad? Pero la realidad es de que lo recomendable es trabajar especies cultivadas bajo condiciones controladas. Me parece que es la vía más segura. Posteriormente, si se quiere hacer un análisis o una comercialización de sus compuestos bioactivos vía extractos, vía cápsulas, vía suplementos alimenticios, sí es necesario realizar un análisis detallado de lo que contiene el producto, y eso hay que manifestarlo ante la COFEPRIS. Es decir, sí se requiere de un procedimiento actualmente para que digamos, el producto que llegue a la sociedad pues sea lo más controlado posible. De lo contrario, pues sí caemos en terrenos ya de charlatanería, que realmente les abunda,
pues ya ven que hay por todos lados gente que dice que no te va a vender un producto que tiene miles de propiedades. La realidad es que los hongos tienen potencial en esto que comenté, de manera muy puntual, hay evidencia científica que lo soporta, y si alguien quiere hacer esto, sí será necesario generar un producto que tenga que registrarlo para que pueda ser comercializado en COFEPRIS, ¿no? Bien, vamos a agradecer al doctor Daniel Martínez Carrera por su presentación, por venir a atender la invitación de la Escuela de Biología. Y hacemos entrega de un reconocimiento a nombre de la institución por participar en este ciclo de conferencias.